¿Qué tal, hermanos? Les saludo con un fuerte abrazo. Me da mucho gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Hoy quiero platicarles de algo que yo viví de niña. Cuando era niña, mis padres me llevaban a clases de natación en el tiempo de verano, en las vacaciones de verano. Eso era algo que yo esperaba cada verano. En las últimas clases que yo estuve, tenía 11 años de edad. Y un día el maestro nos dice que para pasar el curso teníamos que presentar un examen individualmente. Nos habían enseñado a todos lo mismo, pero ese día iba a culminar con un examen individual. La prueba consistía en que el maestro dejaba caer una toalla grande, pesada, la dejaba caer al fondo de la alberca. Y uno sentado en la orilla de la alberca se tenía que de ahí sumergir hasta llegar hasta donde estaba la toalla y agarrar la toalla y regresar con la toalla. Aquí el examen era contener la respiración. Era una alberca muy honda. Entonces, cuando me tocó a mí este examen, pues yo vi cuando el maestro lanzó la toalla y nos esperamos hasta que la toalla llegara hasta el fondo. Aún recuerdo incluso el color de la toalla, era una toalla color morado. De ahí de la orillita de la alberca yo tuve que sumergirme y empezar a nadar hacia abajo. Pero yo de ahí ni siquiera veía la toalla, ni siquiera se veía. Estaba muy profundo, entonces yo nadaba y no veía nada. Entonces empecé a decirle, Señor, ayúdame, ayúdame. Yo sabía que tenía que administrar bien mi respiración porque si no, no la iba a hacer. Ya después de un rato empecé a ver una mancha ahí al fondo de la alberca. Finalmente, en lo que yo iba repitiendo, Señor, ayúdame, ayúdame, pude llegar a la toalla, la agarré y empecé a nadar de regreso. Pero ya cuando ya iba de regreso, empecé a sufrir porque ya el aire era menos, porque ya iba más cansada, porque la toalla era pesada. El trayecto de regreso era difícil. Incluso a medida que iba subiendo, sentía como que cada vez iba más cerquita de la superficie, cada vez iba más cerquita porque se iba viendo más luz y más luz. Pero no, por más que nadaba, no salía agua y más agua y más agua y era desesperante. Pero en ese momento, cuando yo iba tratando de llegar a la superficie y que no alcanzaba, yo empecé a repetir en mi mente, yo sé que Dios lo puso en mí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Era una frase que yo escuchaba mucho de la boca de mi mamá. Siempre cuando éramos niñas, mi mamá, si nos escuchaba decir, no puedo hacer esto, mamá, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi mamá nos decía, y hasta la fecha. Entonces eso empezó a retumbar en mi mente. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso viene en Filipenses. Entonces, ¿qué creen que pasó? Llegué a la orilla, llegué a la superficie, saqué la toalla. Pero yo no lo hubiera podido hacer sin la ayuda del Señor. Este es un testimonio de una niña de 11 años que parece algo muy simple, pero para mí fue algo importante. En varias ocasiones cuando iba nadando hacia abajo, llegué a pensar, no la voy a hacer, no me va a alcanzar la respiración y si mejor me regreso. Eso lo iba pensando cuando ni siquiera veía la toalla. Pero a final de cuentas, ¿qué fue lo que pasó? Yo tuve que dar un paso de fe. Cuando damos un paso de fe, Dios aumenta nuestra fe. Dios incrementa nuestra fe, nos ayuda. Mi paso de fe aquí fue, Señor, ayúdame. ¿Y cómo Dios aumentó mi fe? Fortaleciéndome con su palabra, que es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Su palabra llegó justo en el momento que yo necesitaba ser fortalecida. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, también les comenté al principio que nos pusieron un examen a todos. Nos habían enseñado lo mismo, pero nos iban a poner un examen individualmente. Así pasa con nosotros, con los hijos de Dios. Nos enseñan en la iglesia, nos enseñan las mismas cosas, pero luego Dios nos da una prueba individual a cada uno. Luego, otra cosa que les comenté es que
yo sabía que tenía que administrar mi aire. Pues es lo mismo, la palabra que has oído, la palabra que has leído, ese es el aire que tienes que administrar. Ese es el aire en el tiempo de la prueba. Entonces, hermanos, quiero dejarles con este versículo en 1 de Juan 5:4. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha venido al mundo, que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y luego dice en Hebreos 11:1, es pues la certeza de lo que se espera, la fe, la convicción de lo que no se ve. La fe es lo que tenemos para seguir adelante en la vida cristiana. Así que, hermanos, usted es su paso de fe y Dios va a aumentar su fe. Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos hasta la próxima.